Ok. Muy bien, sin volver a decir lo mismo, seguimos con este estudio. Estamos enfocando en esta frase, en versículo 2, donde Santiago dice algo que es relativamente, si no obviamente, radical. Tener por sumo gozo, o sea, estamos mandados a tener gozo, ¿no? ¿De dónde viene el gozo? ¿Quién nos da gozo? El Espíritu Santo. Pero él dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es una enseñanza que muy, muy importante. Santiago es un pastor, pero no es el pastor directamente de todos estos hermanos a quien escribe. Como Pablo no era pastor de muchas de las iglesias que él fundó o ayudó a fundar, pero en fin, Santiago obviamente tiene esta carga y el Señor obviamente puso algo en su corazón para escribir, guiado por el Espíritu Santo. Pero, y es muy directo, no menciona a personas porque no conoce a muchos. Si conoce a alguien, pues no lo menciona. Entonces no parece muy personal lo que Santiago enseña en su carta, pero es muy, muy importante y es esencial para la iglesia en este momento, siendo uno de los primeros, y si no la primera carta escrita. Y lo que estamos viendo que a lo largo de su carta está desarrollando las características que indican que uno tiene una fe verdadera. O sea, no está hablando de si uno dice que tiene fe, sino muéstrame, como hemos dicho antes. Su meta era exhortar a los primeros creyentes que están esparcidos a crecer en su madurez cristiana, a llegar a ser lo que Dios quiere que fuesen. Y esto concuerda con lo que Pablo luego escribe en Efesios 3, 17, Colosenses 2 y otros sitios. Pablo habla de que los hermanos estén arraigados, cimentados en su fe. Luego dice en Colosenses lo mismo, arraigados, y usa la palabra también sobreedificados, o sea, el fundamento es Cristo. Y luego con las enseñanzas, la doctrina, cada persona va creciendo para abajo, echando raíces y también viendo en su vida lo que Dios está construyendo en su persona en cuanto a su madurez y también en ser más como Cristo. Entonces, de una forma práctica, está desafiando a estos hermanos y también a la vez a nosotros a examinar la calidad de sus vidas diarias. Yo estoy leyendo un libro ahora mismo, como un chequeo médico, pero es chequeo espiritual. Y hace preguntas muy profundas, muy directas, penetrantes, que te hace pensar y trae en muchas ocasiones mucha convicción. Y su carta hace lo mismo, pero está desafiándonos a examinar lo que hay en nuestras vidas a lo diario, pero basándonos en términos de actitudes y acciones. ¿Cómo vemos, cómo sabemos lo que está pasando en realidad en nuestras vidas espiritualmente? Y la Biblia enseña que una fe genuina producirá cambios reales. Y la palabra clave aquí es cambios. Esto al final es lo que Dios quiere. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Pablo dice en Romanos 12 que debemos ir transformándonos por el renovamiento de nuestra mente. Entonces, es este cambio en conducta y carácter. Y esto se manifiesta al final, como sabemos, pues, por actitudes y acciones. La pauta de este cambio, pauta de un cambio,
en la persona es indicio que la fe no existe, que es muerta. Pregunté a Sonín, la otra noche tuvimos estudio y estuvimos hablando algo de cambio, y la pregunta es, ¿cuándo sabemos que un ladrón no es ladrón? Cuando dice que no, o sea, no, yo voy a dejar de robar. Es cuando vemos que está logrando victoria en esto. Es que cada ilustración cae corto de la realidad, porque uno lucha, dice que va a dejar de fumar, por ejemplo, pero viene la tentación y se cae. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si pecamos, tenemos abogado. Si pecamos, confesamos y Dios nos perdona. Pero la idea es que se dé un cambio, y no siempre está indicado, o sea, no hay duda que no vamos a llegar a ser perfectos sin pecar. Pero la diferencia luego es cómo reaccionamos a pecar, qué hacemos cuando pecamos, y al final Dios ve al interior. Yo doy gracias por la Biblia dice que Dios ve a nuestro interior, Dios ve todo. Y hay varios versículos en toda la Biblia, en los proverbios, y algunos a lo mejor dicen, ay, Dios me ve. O sea, esto debe ser un gozo, porque sabe lo que está pasando en nuestras vidas, y también quiere decir que está ahí personalmente conmigo, y yo importo a Él, y si me ve, pues Él sabe que tengo problemas, pero está ahí para ayudarme, y tengo la confianza de su presencia en mi vida. Entonces, este cambio que es importante, el mundo, estás testificando a alguien, y si te abren algo, porque muchos ayer estaba hablando con vecinos y no nos habíamos visto desde el primero del año. Saludamos, un año nuevo, ¿cómo va todo esto? Y hicieron un comentario de, bueno, estamos viviendo de momento, o sea, así es la vida, ¿no? Y digo, bueno, por eso necesitamos a Dios para ayudarnos cada momento del día. Y me miran, no comentan, o sea, no, porque no quieren abrir la puerta a esta discusión de Dios en la vida y lo que Él quiere hacer o puede hacer. Pero alguno he escuchado al hombre hablar de que pues, tiene fe. Todo el mundo tiene alguna clase de fe en algo, si no es nada más que en sí mismo. Pero dice, yo tengo mi fe. Dios es así, para mí Dios es así. Creo que el hombre tiene que seguir sus sentimientos interiores, y así va todo el lío, ¿no? Por lo que cree el hombre. Pero al final, una fe tiene que tener una base, un objeto que es sólido, que es verdadero. Y lo que el hombre cree de uno a otro, o sea, ¿quién tiene razón? Y ellos dicen, ¿cómo sabes que tú tienes razón? Pues porque la Biblia dice que esta es la palabra de Dios. Toda su palabra, dice David, es la verdad. Santifícalos por tu palabra es verdad, dice Cristo en Juan 17. Entonces, así nos basamos nuestra fe en algo sólido, pero tiene que expresarse en una forma que es clara, evidente. Y para Santiago nada satisface, ¿no? Hablarlo no le va. Dice, muéstrame tu fe, como vamos a ver más adelante. La iglesia en este momento, repito lo que hemos dicho, es muy joven. Llega a Santiago noticias que hay muchas cosas que está enfrentando la iglesia esparcida, muchos problemas, algunos que son
problemas que todo el mundo tiene, creyente o no, otros tienen como consecuencia de su profesión en Cristo, viene persecución y otros problemas, acepción de personas, cosas en las iglesias, problemas con la lengua, etcétera, etcétera. Y así Santiago escucha esto y dice, vaya, Señor, ¿qué hago? Y el Señor dice, escribe. Entonces empieza y dice, hermanos míos, y así tenemos la carta. Pues si hay creyentes nuevos, enfrentando estos problemas, les falta la madurez espiritual. ¿Cómo responder bíblicamente a las cosas, a las dificultades en la vida? Y la mayoría, algunos estaban en Jerusalén en la fiesta cuando el Espíritu Santo viene y luego están esparcidos. Muchos de ellos había quizás escuchado a Jesús, pero luego miles se convierten y se esparcen y las iglesias empiezan en grupitos, porque no están con un pastor, pero donde hay 2 o 3 juntos, ahí está Dios con ellos. Pero no tienen nada para ayudarles. ¿Qué bendición tenemos? Porque aquí tenemos la palabra. Sin alguien instruido en la palabra, la iglesia va a sufrir. Y por eso cada uno de nosotros, cada uno tiene que examinar, probar lo que es su don. Dios, ¿qué me has dado? ¿Qué quiere que haga? Y a lo mejor aquí hay los que tienen don de enseñanza. Algunos han estado aquí y se ve si este don es presente o no, pero es muy importante que cada uno estemos abiertos a la idea, a la enseñanza que Dios me ha dado algo para servirle. Y yo quiero formar parte de lo que es esta enseñanza, si es por ejemplo o palabra, en ayudar a la iglesia a crecer y madurar, porque al final esa es la meta, madurez. Pero también Santiago quiere ayudarles a saber responder correctamente a estas pruebas y problemas, porque todos nos falta a veces la paciencia, la perseverancia en seguir correctamente al Señor. Y cómo respondemos es un paso muy, muy importante, es esencial en la madurez y también en nuestro testimonio delante del mundo. Entonces, ya plantamos la pregunta hace 2 semanas, ¿por qué me pasan tantas cosas en la vida? No, la semana pasada, hace 3 semanas. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿No? ¿Por qué el hombre experimenta tantas dificultades? Número 1, porque es pecador, ¿no? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Las pruebas son los agentes que examinan nuestra fe y revelan nuestra verdadera naturaleza. Una taza, agua caliente, coges una bolsa de té o infusión, lo pones ahí en el agua. En corto tiempo empiezas a notar el olor, según qué es, y luego al saborear sabe a agua caliente. Aquí sabe té, o sea, que produce el aroma, el olor y el sabor. El agua, no, es lo que está en la bolsa. Y de igual manera, en las pruebas de la vida son como el agua caliente que sacan de nosotros, nos prueban y lo que hay dentro sale fuera. De alguna forma se hace notable, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios está enseñándonos por medio de las pruebas. Y el hombre nace con problemas, como vimos este comentario por un amigo de Job, Elifaz, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, o sea, apoyando la idea que es por nuestra naturaleza que tenemos problemas. Pero también Dios tiene un propósito en permitir estos problemas.
Es nuestra culpa mucho de lo que pasa en nuestra vida, por ser pecadores. Pero al final, Dios tiene un propósito y quiere usarlo como el agua caliente. Y eso es lo que Santiago piensa o va a mostrarnos, explicarnos a continuación. Y Dios dice en versículos 3 y 4 en Santiago que es para hacernos cabales, perfectos. O sea, versículos 3 y 4. Y vemos esta idea en otros lugares en toda la Biblia. Pablo dice en Efesios 4 que nos da pastores, maestros y todo esto para el perfeccionamiento de los santos. Efesios 4:11. Luego habla del proceso de perfeccionar, o sea, haciendo madurez. Colosenses 1:28. No vamos a parar para ir allí, pero allí yo veo lo que es una meta en la vida de Pablo, porque dice, para mí el enfoque en cuanto a trabajar con hombres, con dar el evangelio, es ver, y dice así, a ver cada hombre perfecto en el Señor. O sea, perfecto, maduro, creciendo. Y también para Colosenses 4:12, donde Epafras, que es el fundador de la iglesia en Colosa, él ora fervientemente pidiendo que los hombres estén firmes y perfectos, maduros. Entonces, es un concepto muy importante que vemos en la vida de toda persona, porque yo creo también que parte de lo que son problemas para todo el mundo, el hombre sin Cristo, cuando tiene problemas, dificultades vienen, ¿qué es uno de los propósitos? ¿Cómo quiere Dios usar esto? Para llevarle la atención de su necesidad de Él. Y dice que en cada uno de nosotros hay este hueco en nosotros que solo Dios puede llenar. Entonces, quedamos incompletos sin Cristo, sin Dios, y con Él en nuestra vida es la única manera que podamos llegar a ser perfectos a maduro. Vi algo, estaba leyendo, algo que en cuanto a porqué de las pruebas que hacemos. El gran predicador, el príncipe de predicadores que llamaron a qué hombre, Spurgeon en Inglaterra hace 2 siglos. Él predicó hace siglos: no os entristezcáis por vuestras pruebas, no las miréis como desgracia y calamidades. Son vasijas negras, pero están cargadas de oro. Tus misericordias más selectas te llegarán disfrazadas de tus pruebas más duras. Dales la bienvenida. No te entristezcas por ellos, sino regocíjate en ellas, soportando todo. Sufrid todo lo que Dios os envíe. Báñate en este mar agitado, las pruebas, hasta que con la bendición de Dios te fortalezca y te limpie, porque para esto Él los envía. Y para, he perdido mi... Las envía y para que te perfeccione con la disciplina, educando todas tus facultades espirituales y sacando a reducir todas tus potencias para su gloria. Entonces no os acobardéis, no busquéis escapar de la prueba por ningún medio equivocado, sino seguir adelante, tener perfecta
paciencia en ella para que seas perfectos y completos sin que os falte nada. O sea, citando los versículos 3 y 4. Entonces, así Dios está llamándonos a responder bien a las pruebas. Paro ahí para ver si hay preguntas o comentarios, porque vamos ahora a ir a donde estuvimos cuando dejamos la clase hace semanas. Una duda, pregunta. Porque presentamos 4 claves, las saco de un libro escrito por el pastor Warren Wiersbe, pastor, comentarista, tenía programa de radio, hombre con mucha sabiduría, enseñanzas directas y sencillas. Y él dice que Dios nos presenta por medio de Santiago 4 claves, 4 maneras de responder a lo que está pasando con las pruebas. Dice que debemos tener una actitud gozosa, es lo que vamos a estar viendo hoy, una mente alumbrada, basándonos en lo que sabemos que Dios está haciendo, una voluntad sometida, cómo debemos responder a lo que Dios está haciendo, y un corazón confiado en Dios, en su sabiduría, en que Él sabe lo que está haciendo y por qué lo hace. Entonces, empezamos hablando de esta actitud gozosa, tener por sumo gozo. Y alguien dice, pero esto es muy radical, ¿no? O sea, gozo, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes lo que ha pasado en mi vida, ¿qué dices? ¿Gozo? Y muchas veces uno dice, pero tú, hablando a nosotros, o quizá está pensando en Dios, pero no lo vocaliza tan abiertamente, pero es que sabe lo que estoy pasando. Y la pregunta es, ¿de verdad Dios no entiende algo de lo que está pasando en nuestra vida? Todo está abierto, desnudo a Él. Y Él mismo mandó a su Hijo para sufrir. Y Cristo se fue a la cruz con este gozo puesto delante, nosotros, sufriendo por nuestros pecados. Entonces, porque es tan importante esto, estoy tomando más tiempo con este principio, porque es la base de todo lo demás. Y sin esta actitud, pienso lo que digo, sin esta actitud, vamos a caer corto en aprender, tener el gozo que Dios dice que quiere darnos. Porque hemos recibido gozo, el gozo del Espíritu Santo es algo que está dentro, pero es parte de andar en el Espíritu. No es automático en el sentido de verlo operando. Pero entonces, Santiago dice tener, una palabra muy clave, tener. Y esto quiere decir guiar en el camino, conducir ante la mente, o sea, tener autoridad sobre la mente de nuestros pensamientos. También lleva la idea de considerar, contar, que son términos de contabilidad. ¿Y ves a dónde va esto? Si vienen pruebas, Santiago dice tener, considerar por sumo gozo, cuéntalo como gozo. O sea, ¿qué hay en tu cuenta bancaria? Pues todas las promesas de Dios. O sea, en el sentido espiritual. Y tenemos que contarlo como es así, está allí. Igual que mi libreta dice que X euros están en mi cuenta, cuento con esto. Y Dios dice, cuenta con lo que te digo y cómo te digo que debes vivir y responder a las pruebas de la vida. Y así la idea es que uno va guiando su mente por medio del razonamiento, en el sentido de, así dice la palabra de Dios, lo creo. No es razonar en tu propio razonamiento, en lo que tú piensas, sino en lo que Dios dice.
y luego llegas a una conclusión deliberada, porque has pensado, Dios dice esto y así es. Al considerar los hechos cuidadosamente, luego tomas una decisión. Y eso es lo que Pablo hizo en Filipenses 3, cuando dice, yo soy hebreo de hebreos, yo tengo estos estudios, yo soy fariseo del linaje y tal. En todo eso, él plantea lo que tiene, pero luego lo compara con la justicia que Dios le da. Entonces está razonando, está conduciendo su mente porque usa la palabra y no quitando tiempo que no miro. A ver, Filipenses 3, porque no sé si le cuento como basura, cómo lo expresa. He estimado, cuando dice he tomado todas esas cosas como basura, es esta misma palabra de tener, de considerar. Y entonces, esto nos explica su actitud cuando, o sea, capítulo 1 dice, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Es una consecuencia de considerar lo que Él tiene. Y dice, yo cuento todo lo que es material, lo que es del mundo. La evaluación es que Dios está haciendo algo mucho más, y conocer a Dios es mucho más que simplemente tener mis estudios, un nombre, un linaje. O sea, nada compara con conocer y ser como Cristo. ¿Bien? Esto es lo que dice la palabra. Pero ¿a dónde está conduciéndonos Dios con esto? Dice a considerar como sumo gozo las pruebas. Tú guías tu mente pensando, vienen las pruebas, considero esto como sumo gozo. ¿Cómo? O sea, entendemos el proceso, están en nuestras vidas, nos hallamos en ellas. Vamos a ver que no es una opción. Las pruebas nos encuentran, nos hallan a nosotros, no vamos buscando problemas, están allí, están incluso prometidas a nosotros en la vida. Pero Santiago dice, sumo gozo, o sea, 100% puro, todo gozo, muy radical, ¿no? Pero, ¿qué es gozo? ¿De qué está hablando? ¿Has estado gozoso? O sea, estamos usando una palabra gozo, chara, que viene de la palabra con la raíz que es charis, que es gracia, pero Pablo está diciendo, ese es gozo espiritual. La diferencia en felicidad y gozo pueden ser sinónimos, pero esta idea es algo que Dios da, el Espíritu Santo produce en nosotros, y luego algo que tenemos que considerar como actual, que está en la cuenta. Podemos contar con ello. Es difícil definir, pero no es verdad que sabes cuando tienes gozo. O sea, experimentas una actitud que dice, ¿de dónde viene esto? Y estoy hablando en momentos difíciles, no cuando ya miras y llega una carta del banco y dice, ha habido equivocación y hemos metido 50.000 euros en tu cuenta para recompensar. Y dices, estoy gozoso, pero si no hay 50.000 euros, podemos ser gozosos. Dios dice, debemos, porque Él dice, Él vino para darnos gozo completo, que llena nuestra vida. No, o sea, definirlo, vamos a intentar, pero al final es algo que Dios
va a mostrarnos a diario. Por definición, según la Real Academia Española, el diccionario, sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, alegría de ánimo. O sea, es una definición, pero en principio la Biblia no niega la idea de sentimientos en esto, pero es mucho más que sentimiento en cosas materiales o una felicidad o gozo causado por cosas. Estamos hablando de algo mucho más profunda que no se puede tocar siempre. No es la ausencia de sufrimientos o pruebas, sino la presencia de Dios y su Espíritu Santo. Dios es la fuente de gozo, el gozo verdadero. Viene de su Espíritu Santo y que no podemos decir, pues yo he producido este gozo. Es Cristo, Dios en nosotros, su Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, andando con Él. Y he puesto Hechos 4, perdón, 5. ¿Qué habrá aquí en esta? ¿Qué está pasando? Hechos 5. Han estado arrestados por los líderes religiosos, mandados a no predicar, ¿no? Pero vuelven a predicar y luego dice, versículo 4, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de acotarlos, les intimaron, o sea, amanutaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del testigo gozoso de haber sido tenidos por dignos para hacer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Qué sentido tiene esto? Le han golpeado, le han lastimado, pero duramente. Otra vez, no prediques más esto. Van gozosos. ¿De dónde viene eso? Y cuando nosotros enfrentamos problemas, dificultades, mucho menos serios, ¿cómo respondemos? Una reacción que indica que en este momento nos ha salido de la mano el control de lo que es esta enseñanza. No estamos permitiendo a Dios obrar, mostrar su camino en lo que está permitiendo. La Biblia, Santiago ni la Biblia están intentando decir que debemos fingir un gozo, que las pruebas sean agradables de soportar. No están diciendo pruebas, dificultades son difíciles y dolorosas, pero existan con propósito. Eso es lo que Santiago está poniendo delante. No es una actitud fingida que pone una sonrisa tonta y dice, cortando voy, o sea, pero sonreír podemos, gozo sí podemos tener, pero llorando también. Pero la idea es que algo está gobernando por encima de circunstancias, de las situaciones. No es negar el dolor o tristeza, no es gozarse en saber que un ser querido tiene cáncer o que has perdido un trabajo. ¿No? Qué gozoso. No, Dios no es sádico, o sea, que quiere lastimar y ver a gente sufriendo o siendo humillado. No niega este mandato de gozarnos en las pruebas. No está negando emociones. No puedes controlar las emociones que tú tienes. Como si pues, aprieto el botón y ya cambio. Como estamos luchando mucho, pasamos por la puerta y
Hola, buenos días, todo bien, todo gracias a Dios. O sea, esto no es la vida real, no es lo que Dios está pidiendo. Pero sí estamos mandados a llevar cautivo todo pensamiento. Si tú has pasado por una prueba grande, casi lo más seguro es que los hermanos lo saben. Luego entramos en su presencia, no con la boca en el suelo, sino tampoco fingiendo un gran gozo. Los hermanos saben, hemos pedido oración y saben. ¿Cómo vas, hermano? Pues gracias al Señor, está mostrándome, ayudándome, gracias por orar. Y luego la comunión, en un sentido, me ha pasado a mí, habiendo pasado bueno, voy a parar con esto. Hace 5 años, nuestro hijo mayor adoptado fue matado. Muy trágico, muchas circunstancias detrás, pero fuimos Valena y yo lo más directo que podíamos a Estados Unidos para estar allí en el funeral y tal. Y luego fuimos al sur a estar en nuestra iglesia, que ha sido mi iglesia desde cuando tenía 14 años. Y allí, o sea, mucha gente viéndonos, ¿qué es la expresión? Sentimos, lo siento, ¿no? Pésame. ¿No? Pésame. Sí, expresando pésame y todo. Pero también momentos de gran gozo, de estar en su compañía, esta comunión, que podría identificar más con ellos en esto que vosotros, por ejemplo, cuando pasó. Porque nunca aquí conocía a Mike. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, esta es la manera que Dios obra en estos momentos y nos ayuda en medio de dolor, tristeza, aún sentir gozo y saber que Él está haciendo algo para nuestro vida. Entonces, vamos a ver si termino. La psicología del mundo nos enseña que sí se puede mantener la calma en medio de las pruebas. Hay que controlarse. Es buena enseñanza, pero esto va más allá, ¿no? Esto es sentir paz y gozo porque viene del Señor. Y el Señor dice que debemos contarlo por gozo porque es evidencia de su obra, su amor, su presencia en nuestra vida. Y eso Santiago va a dirigirse en lo que vemos en la siguiente frase en cuanto a sabiendo. Cuando esto pasa, sabemos cómo es Dios, lo que nos dice y que está en el banco. Su presencia, su amor no está permitiendo nada para dañarme, lastimarme. Todo es para mi bien. Al final, con el fin de que mi vida es un reflejo de Él y de su gloria. Y eso es donde tenemos que, reconocer que esto no se trata de mí, estas pruebas, estas dificultades. No es simplemente lo que está pasando a mí, es lo que Dios quiere hacer por medio de mi vida y al final quiero recibir la honra y la gloria. Bueno, entonces, vamos a dejarlo ahí y seguimos en 2 semanas. ¿Bien? Estaremos ahí. ¿Bien? Comentario. Sí. Yo, bueno, como todos ya saben que mi padre se murió hace poco, una prueba muy, muy difícil, la verdad. Y más que todo,